¿Qué tal, Domingo? Un segundo. Deja de mandar ese mensaje ahora mismo. No puedo, Richard. Es de trabajo. Pero ¿y Todos, esto qué es? todos ponemos siempre la misma excusa. ¿Eh? Pero entonces esto es trabajo de segunda y eso es trabajo No, de primera. no, de hecho, a quien le estoy mandando el mensaje me va a decir, pues tenías que haberlo hecho antes o no priorices el podcast sobre esto. Así que, en realidad, ¿Quién es? esto es trabajo de Le primera. voy a escribir yo ahora. No puedo decirlo, pero además es alguien conocido. Ah, sí, por Sí. todos nosotros. Incluso por todos los que nos Luego escuchan. me lo vas a decir. Luego te lo voy Porque a voy a decir. decir, nos has interrumpido en el podcast y acabamos de empezar. Ya, pues sí, ahí estaba. Y además me pone muy nervioso que la gente mande mensajes mientras me está hablando. Así que he incumplido todas las normas que yo mismo intento imponer. Cosa que yo hago constantemente. Sí, Y me lo incumplir tus reprochan. normas, sí. Eso también lo certifico. Claro. Bueno, es que yo me he dado cuenta que soy muy revolucionaria. Pues Pero conmigo misma. sí, también, eso es verdad. Yo no, yo soy Me levanto anti. por la mañana y digo, ¿cómo puedo romper mis propias reglas? Bien, Hazlo un día. ya. Bueno, pues mira, ahora lo estaba haciendo. ¿Desayunas en vaso? Desayuno Pues en vaso. pasas a desayunar en Haces taza. unas preguntas muy raras. También qué? son revolucionarias, yo qué sé. Pensaba que me ibas a preguntar otra cosa así como más Bueno, porque importante. la revolución empieza por poquitas Por las cosas. Vale. Claro, Venga, pues ahora voy a... te comes un plátano sin pelar. Eso es muy revolucionario. Eso es antisanitario, no sé, eso es malo. Bueno, ahora pienso más cosas. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Una revolución de esas con abanderado es la ruina. Nadie a lo largo de la historia ha firmado una revolución con final feliz. En 1925 un ruso nos contó, porque lo padeció, que entre 1918 y 1922 la tasa de mortalidad de los profesores de Petrogrado fue 6 veces superior a la tasa de mortalidad en tiempos de paz. Claro, así es imposible. También que de una revolución salimos peores, evolutivamente peores. Dice: la guerra contemporánea extermina a los mejores y favorece la supervivencia y la propagación de los peores, los menos sanos, los menos capaces, los menos dotados, los que tienen menos fuerza de voluntad. Lo mismo y más puede decirse de toda revolución acompañada de guerra civil y conflictos sangrientos. Es un instrumento de muerte que en ambos bandos extermina sobre todo a los que sobresalen, a los elementos dotados de fuerte voluntad, aquellos cuyas convicciones y reflejos morales son más firmes, los que están más desarrollados intelectualmente. La masa gris, sin voluntad ni iniciativa, indiferente a todo salvo a su propio bienestar, no se lanzan al frente, no protestan, permanecen en la sombra y, en consecuencia, perecen en número mucho menor. Cuando hice los documentales de las víctimas del terror rojo durante la Guerra Civil que reposan en el cementerio de Paracuellos, uno de los vídeos lo titulé «Y las casas se quedaron sin hombres». Sí, de todas las edades. Han pasado 90 años de aquello. Hoy, lecciones de uno que pidió cambio y le presentaron a Lenin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con The Black Keys, un grupo que nació hace 25 años y que lleva 16 años sin pasar por Madrid y vuelve en septiembre. Ay, por eso os traes. Llevamos toda la agenda de conciertos de la capital Sí, yo aquí. pensaba que era porque tendrían algo que ver con el tema del día. Bueno, sí, porque es rock puro, Yo esencial. tampoco muy revolucionarios no les veo. No, no es verdad, no, pero en su día esto de mezclar el rock guitarrero con una voz muy conectada con el blues sí que lo fue. Ya. O sea, yo Y creo por que los eso- has traído porque como vienen ahora en unos meses, a ver si te escuchan los del departamento de prensa y te mandan unas entradas o algo así. Tengo que decir que yo planteamos el tema del podcast, de que vamos a hablar, y me pongo la banda sonora. Y eso también me pasa en el teatro. Para meterte en... Y entonces digo, pues esta banda sonora iría muy bien. Has estado leyendo el libro con esta banda sonora. Claro, Muy bien, yo le pondría esto, por ejemplo. fantástico. Sí, ahí al abanderado de la Segunda República en el 31, en la Puerta del Sol, le pondría esta música. Sí, porque hoy vamos a hablar, yo creo que en parte de la Segunda República hay muchas de las cosas que ocurrieron en España en los años 20 y 30 que también se explican por este libro que se escribió antes, se escribió a mediados de los años, a comienzos de los años 20 y es un libro, a mí me parece esencial
conocerlo. Ujú. Se llama La sociología de las revoluciones de Pitirim Sorokin. Que el pobre lo conocía muy bien esto de las revoluciones. Sí, porque era un porque intelectual, pero un intelectual que sufrió la revolución, sí, fue no un como intelectual otros. ruso que además trabajó en el gobierno provisional Ujú. con Kerensky, Kerensky, era uno de los su ayudantes secretario, sí, sí. Ujú. y que tuvo que salir huyendo. De hecho, estuvo en prisión en la Rusia Bueno, lo soviética deportaron, y ¿no? luego tuvo Claro. que salir. Y él explica en este libro cómo son las revoluciones, qué es lo que le ocurre a la sociedad, a los individuos, al cuerpo social a lo largo de las revoluciones, y además es un libro que explica muy bien lo que pasó en Rusia, pero no solo en Rusia, porque hace también un análisis histórico de cómo son esos procesos que son similares en cualquier otra revolución. Se va a Sí. Egipto en la antigüedad, también a la Revolución Francesa, a Roma, también analiza la Revolución Inglesa y dice, en todas esas revoluciones ha pasado algo muy similar a lo que yo he visto en mi país durante la Revolución del año O 17. sea, es un clásico, las revoluciones, y la sociedad se comporta de forma estándar. Yo creo que ese es el mayor... ¿Cómo predecir una ese revolución? es el mayor Si ves que hallazgo la del gente empieza a libro. decir tacos, sin ton ni son, Pues un poco por ahí va, Claro. ¿eh? Yo creo que ese es el mayor hallazgo del que libro. dejar el pelo suelto, Dice, ¿cómo anticipar que podemos estar en una situación prerevolucionaria, que se está generando un fermento revolucionario? Y luego, cómo esa idea de que las revoluciones han salido mal, mucha gente, por ejemplo, la Revolución Francesa. dime una que haya salido bien. No, pero la Revolución Francesa siempre la pongo porque parece que es la que tiene mejor prensa, ¿no? Absolutamente. Y lo que nos dice Sorokin es mentira. Porque esa idea de, no, la Revolución Francesa era una idea bonita, pero que, bueno, se aplicó mal en algunos momentos, el terror fue una deriva no querida, no buscada, Claro, una perversión del proceso, y Sorokin dice que no, que es esencial a la revolución que pase exactamente lo que ocurrió. Esa animalización del ser humano, ese terror, esa imposición luego de un cirujano de hierro, en el caso de la Revolución Francesa, Napoleón. Dice, eso ha pasado siempre y es lógico, es inevitable casi que ocurra en las revoluciones, y a mí me parece que esa enseñanza es muy interesante, la explica muy bien Sorokin en un libro que acaba de publicar Deusto en la colección Value School del Instituto Juan de Mariana. Y no estamos solos. No estamos solos porque uno de nuestros compañeros... Uno de los preferidos. Uno de nuestros compañeros un preferidos. enchufado. Sí, porque además un chico joven que sabe tanto como sabe él y mucho. que le interesan estos temas. De hecho, yo le estaba diciendo, a mí el libro me parece imprescindible. Yo creo que hay que conocerlo y leerlo porque explica de manera fantástica cómo son las revoluciones. Pero es verdad, el libro es un libro largo, son más de 500 páginas, Sí. y hay capítulos que yo le estaba diciendo ahora a Rubén Folguera, que es quien nos acompaña. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Encantado. Pues yo le estaba diciendo a Rubén que hay capítulos que yo me podría saltar porque se repiten las ideas. Y él dice, no, a mí me ha encantado, yo lo he disfrutado el libro, y yo a lo mejor decía, a mí la tesis me parece espectacular, los primeros capítulos y los últimos en los que explica cómo son las revoluciones me parece imprescindible conocerlos, pues a Rubén le parece que que incluso esos capítulos que a mí se me hacían un poco más duros porque repite que a él le han gustado. Sí, y ha publicado en Libertad Digital una reseña que yo os recomiendo, Utopía, Perversión y Terror, porque la revolución devora a sus hijos. ¿Qué tal, Rubén? Pues muy bien, encantado de estar aquí. ¿Dónde están las rosquillas? Las rosquillas son más de Navidad, que ahora va haciendo más calor y se ponen más duras. Ah, vale, es que su abuela hace unas rosquillas. Sí, lo sé que os trae así. Ah, bueno, y tú las has y probado, los ¿no? periodistas, como decía antes, que lo que estamos todo el día buscando cosas gratis, llega a la redacción de Libertad Digital Rubén con una caja de rosquillas enorme Buenísimas. y en 10 minutos han desaparecido, os abalanzáis ahí como si no hubierais comido en 2 días, que De es hecho, probable cogemos que alguna alguno para haya... reservar para después de comer, ya tengo postre. Sí, se guardan, además, uno ves a los que están apartando para que no ¿Sabes se quién quiten. se comió la última rosquilla de la última vez que trajo Rubén las rosquillas? No, Yo, pero me la dio él, bien. ¿verdad, Hombre, Rubén? por supuesto. En fin, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro? Algo que no supiera, Rubén, y ni te Bueno, imaginabas. pues muchas cosas. De entrada, la propia obra y el propio autor, del cual había escuchado referencias, por ejemplo, el profesor Bastos habla de él en alguna Es conferencia, verdad. pero no me había acercado directamente a una obra suya. Y claro, esta era una oportunidad pues bastante destacada. Y de entrada, su lectura sobre la revolución creo que es bastante, quizá la ironía, revolucionaria, en el sentido en que, claro, una persona que ve la Revolución Rusa, también la de 1905, de primera mano, y que llega a la conclusión que llega, habiendo sufrido, como digo, estas conclusiones, estos resultados de la revolución, pues es bastante valiente el denunciarlo así y el darse cuenta, porque claro,
Al final la sociedad, como bien explica Sorokin, que está inmersa en ese proceso revolucionario, es una sociedad de masas y por tanto está imbuida de ese ilusionismo revolucionario del que él habla, que no es más que utopismo, ¿no?, de toda la vida. Y que él se dé cuenta de cuál es la realidad que subyace a ese proceso sociológico, pues es interesante. Y luego es interesante su lectura histórica. A mí una cosa que me parece, o que cada vez me interesa más, es el realismo político. O sea, Sorokin no es un realista, pero sí es cierto que creo que cuando habla de la revolución tiene una visión bastante, o elementos o caracteres bastante realistas, en el sentido en el que él concibe que existe una naturaleza humana que es inmutable, o al menos es constante a lo largo de la historia, y cuyas manifestaciones podemos ver a lo largo de los siglos, en procesos que, como bien explica en este libro Sorokin, se desarrollan de una forma al menos similar. Tengo que decir que Sorokin fue un revolucionario. O sea, es decir, estuvo metido en la expulsión de los zares. Sí, lo hemos El dicho. problema es que luego hubo otros revolucionarios que se fueron contra él. Sí. Los bolcheviques. En el gobierno provisional de Kerensky, él era parte integrante y no estaba muy arriba. Quiero decir, no fue ministro, pero sí que era uno de los ayudantes principales de Es decir, que estaba en el germen de la Revolución Rusa. Sí, y por eso la conoce. Y yo creo que probablemente él, no lo sé, esto no lo dice el libro, pero probablemente él al principio piensa que se puede controlar la revolución, que la revolución puede ser ese ideal que todos los revolucionarios siempre nos han vendido, que va a ser. O sea, siempre nos han dicho cómo va a ser la revolución y nos lo venden como un ideal, decía Rubén, una utopía. Y él se da cuenta de que no, de que es inevitable que ese proceso de ruptura dé paso a los desastres que él vio en la Rusia bolchevique en los años 17, 18, 19 y que también se conoce pues en la Revolución Francesa y en las anteriores. Yo ahí me pongo a pensar si los bolcheviques no hubieran existido, si solo hubieran hecho la revolución los eseristas. Bueno, no es que ahí podríamos entrar en una discusión sobre cómo de revolución fue la Revolución de Febrero. Porque, a ver, claro, la revolución, dices, un cambio de régimen político o un cambio simplemente de la cabeza del Estado es una revolución. Yo creo que no puede haber procesos. De hecho, la Revolución Americana, por ejemplo, que en los mismos años que la Revolución Francesa, ¿es una revolución o no? ¿Es un movimiento de independencia? Yo creo que no es lo mismo que un proceso de ruptura por completo del orden, que es lo que se buscaba en la Revolución Francesa. En febrero también había populismo. Sí. Había agitación de la masa. También. Pero lo que no estaba es Lenin, que no llegó hasta octubre. Claro, y una cosa interesante que comentaba Domingo sobre la Revolución Americana, una tesis que sí que se maneja en la academia muchas veces es que en realidad la Revolución Americana no era una revolución como tal, era en realidad una vuelta a los orígenes de lo que era la Inglaterra. Algo que no sucede, por ejemplo, con la Revolución Rusa, que lo que trata de hacer es pues llevar a cabo una ruptura sociológica, cultural, de valores, ideológica, incluso espiritual, que rompa con lo anterior, que es lo que se consideraba que estaba oprimiendo al pueblo, en este caso ruso, o bueno, en Francia al pueblo francés, etcétera. Sí, pero, por cierto, Sorokin, que es un autor muy olvidado, y a mí me parece fantástico que el Juan de Mariana haya recuperado este autor, pero era un autor mainstream. O sea, él es uno de los fundadores del Departamento de Sociología de Harvard, un sociólogo bastante conocido en Occidente. Una vez que viene a Occidente se va a Estados Unidos en la década de los 30, 40, pero es verdad que luego yo creo que porque lo que su denuncia va muy en contra de la política, de la politología a partir de los años 60, 70, que es que lo que defiende es que sí que se pueden controlar esos procesos. Lo que viene a decir Sorokin es mucho cuidado con ser aprendices de brujo, porque luego lo normal es que el experimento te explote en la cara. Y ahora, como queremos ser aprendices de brujo, pues hemos apartado a Sorokin. Y se romantizó todo eso, además. Por supuesto. Claro. Y es interesante, ahora que hablaba Domingo de que Sorokin es uno de los grandes primeros maestros de la sociología, es interesante ver la comparación, creo yo, con Comte. Comte se le considera el precursor de la sociología y del positivismo, claro, su filosofía era el positivismo. Y él lo que establece es un sistema de evolución histórica que pasa de un estadio etiológico a uno metafísico, a uno que él llamaba científico, que era cuando conseguiríamos que la sociedad se rigiera solo por el conocimiento científico y positivo, y Sorokin, siendo también uno de los principales precursores de la sociología, su teoría o su perspectiva es realmente contraria. Es
bastante más realista en otro sentido, y es bastante más, creo yo, desilusionada de lo que es el progreso histórico, ¿no? No ve el progreso histórico como algo lineal y positivo en sí mismo, sino como pues, un desarrollo de los acontecimientos que puede evidentemente llevar a la involución, y eso también me parecía interesante recalcarlo. Además de, evidentemente, otras cuestiones personales de Sorokin, porque estuve estos días empapando un poco de su autobiografía, que es bastante interesante. Y es que, a diferencia de otros intelectuales o incluso revolucionarios como Lenin, él sabía lo que era el trabajo y lo que era prosperar, porque en su infancia tuvo una infancia bastante precaria. Él lo cuenta, como su madre muere cuando él tenía unos 4 o 5 años, él eran 3 hermanos, él y el mayor se van con su padre, pues digamos de itinerantes, trabajaban en pequeñas iglesias, pintando, haciendo iconos, y su padre era una persona, él la describe como una persona, pero que le daba la bebida. Entonces, cuando le daba la bebida, se ponía violento. Y en un momento dado, cuando él tenía 11 años y su hermano 14, su hermano mayor, porque el pequeño se había quedado con una tía suya que no tenía hijos, deciden irse por su cuenta y con 11 años o 12 se dedican a ser artesanos itinerantes por allí, por Rusia. Y claro, él creo que también buena parte de su visión teórica y sociológica creo que viene imbuida por esto, además de por la importancia y la influencia que recibió de la religión cristiana. Dice Sorokin, la revolución no tiende a socializar, sino a biologizar al pueblo. No solo no aumenta, sino que disminuye las libertades. No solo no mejora, sino que empeora la situación económica y espiritual de las clases trabajadoras. Sí, esta es la parte más revolucionaria del libro, y es más revolucionaria casi ahora que cuando se escribió, porque el gran mito de la revolución es el mito de la libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, que nos dice que las revoluciones sirven para hacernos mejor a todos. Lo que nos pintan tanto los revolucionarios como los que analizan las revoluciones es que había una situación inaceptable previamente, y probablemente eran situaciones políticos, sociales mejorables, pero bueno, ellos lo pintan como un auténtico infierno, y que la revolución lo que va a hacer es mejorar nuestra situación, pero fíjate, sobre todo mejorar al ser humano. Por eso ese mito de la fraternidad, la igualdad. Y lo que nos dice Sorokin es que lo que ocurre es exactamente lo contrario. No solo no hay progreso, no solo hay bienestar material, sino que hay destrucción. Sí, sí. Hay muerte. No solo no hay fraternidad, sino que todas las revoluciones acaban en un enfrentamiento social brutal, en el todos contra todos, en una lucha por la supervivencia. No solo no hay una mejora espiritual, ¿no? Esa idea de los revolucionarios pensando en el pueblo, estos ilustrados, no, vamos a hacer que el pueblo, vamos a leer, además hay iniciativas al comienzo de las revoluciones de vamos a fundar bibliotecas populares, y al final se producen destrucciones del arte, destrucciones de lo mejor del pensamiento, se produce el ataque a incluso a buena parte de los intelectuales que han generado esa revolución, y desde luego no se produce una mejora en la educación espiritual o en la educación, en la cultura del pueblo, y entonces dice, saca a relucir lo peor. Sí, lo más animal. Y desde el punto de vista de la libertad, ese mito de que las revoluciones las hacemos para conquistar la libertad. Las revoluciones acaban todas en la peor de las tiranías. En Francia, fijémonos lo que pasó, 6 años después de la revolución, estaba allí el cirujano de hierro diciendo aquí no se mueve nadie. En la revolución rusa, más o menos lo mismo, y además Sorokin plantea que es un desarrollo inevitable. Y esa palabra que has dicho tú, biologizar. No solo el ser humano no se vuelve no mejoran sus sentimientos, esa idea de ser humano como más bueno, más capaz, más, lo decía antes, más culto, sino que se animaliza. ¿Cómo Nos retrotraemos a lo más básico. Claro, ¿cómo va a salir mejor si tú obligas a sacar a gente, por ejemplo, pues en la guerra civil, por ejemplo, o en los años previos, ir con armas al pueblo y alguien del pueblo que nunca se había planteado matar a alguien tiene que coger un fusil y cargarse a sus vecinos? De ahí no puede salir nada bueno, no. Humanamente. No, y esto que comenta Domingo es interesante porque se opone directamente a la idea del buen salvaje de Rousseau. Para Rousseau, la sociedad es lo que nos corrompe y él considera que en realidad somos buenos por naturaleza y bueno, pues lo que dice Sorokin es todo lo contrario. Lo que nos permite vivir en sociedad y sin matarnos unos a otros y sin robarnos unos a otros es precisamente
una serie de caracteres adquiridos, de hábitos adquiridos, que nos suponen un freno a esos instintos primarios que nos llevarían precisamente a cometer todo tipo de atrocidades simplemente por sobrevivir o por prosperar en nuestra vida. Algo que es gracias, como digo, a esa socialización que, por un lado, es una forma de resultado de un aprendizaje, pero también de la imposición de restricciones importantes por parte de los valores, de las ideologías concretas que sean las dominantes en una sociedad en concreto, e incluso de la religión. La civilización es represión. Uh-huh. Eso lo dice mucho Bastos también. Y yo creo que es completamente cierto. Y además lo explica muy bien Sorokin. Claro que la civilización es represión y es bueno que así sea. Uh-huh. Si tú tienes hambre y te ponen un plato de comida, aquí alguien trae ahora un plato de comida, ¿cuál es la tentación del animal? A cogerlo con las manos. No sé, imaginemos que traen aquí, no sé, un cuenco de lentejas y el animal que llevas dentro te llamaría a empezar a cogerlo con las manos y metértelo en la boca. Pero la civilización te dice, eso no se hace. Espérate, pon unos platos, pon un mantel, coge unos cubiertos, respeta a los que tienes a tu alrededor. Tienes calor, pues aunque tengas calor no te vas a desnudar delante de toda esta gente que estás trabajando con ella. Ese tipo de cosas son buenas. Y lo que hace la revolución, en los años previos, le empieza a decir, o sea, los mensajes clave de la revolución, es muy interesante la parte en la que Sorokin explica la previa a la revolución, porque lo que se hace ¿Cómo es... se cambia el lenguaje, por ejemplo? Claro, se cambia el lenguaje, se le dice a la gente, todos esos hábitos adquiridos, todos esos frenos, son malos que los tengas. Deja de hablarle de usted a las personas mayores o a las personas a las que respetas. Deja de vestirte de forma correcta para salir a trabajar, para salir a la calle. Todo eso te viene a decir que es malo. Lo cual no quiere decir que la represión tenga que ser absoluta para el sostenimiento de la sociedad. De hecho, Sorokin considera que digamos, la causa fundamental de la revolución es, por un lado, la debilidad de un gobierno para frenar ese proceso revolucionario y, por otro, en realidad, una opresión desmedida previa a esos procesos. Porque una cuestión interesante que él también plantea es que en toda sociedad, digamos, equilibrada, donde se da esta represión equilibrada, existen canales, digamos, por los cuales la sociedad, digamos, que se desfoga, ¿no? Digamos, o incluso y también evoluciona. Sí, sí. Es lógico que no tengamos exactamente las mismas costumbres en todo este tipo de circunstancias Claro. que hemos dicho y de relaciones sociales que había hace 200 años. Pero una cosa es esa evolución tranquila y que sigue estando más o menos organizada y reprimida en el mejor de los sentidos, reprimida en el sentido de que la sociedad te va enseñando las cosas que están bien, las cosas que están mal y es un proceso continuo de ajuste. Hay unas normas morales Eso es. que, claro, con la revolución se destruyen. Claro, porque además la revolución muchas veces lo que trata de hacer es sustituir a ese lugar que tiene esas normas o esos cultos. Por ejemplo, cuando hablamos de la Revolución Francesa, es evidente que se quiere instaurar el culto a la razón en lugar del culto a Dios. Se hizo. Claro, se representó. Claro. Entonces, muchas veces no solo es destruir lo que existe, sino sustituirlo por algo que el revolucionario te dice que es lo correcto o lo que da sentido a la vida humana, claro. Sí, en esto de que se pierden ciertas normas morales que cohesionaban la sociedad, pues por ejemplo también creo que Sorokin habla del sexo, Sí. ¿verdad? Sí, Y de la muerte. Mira, pero decías antes, la lengua, al principio la lengua del hombre se suelta, Sí. lo que decíamos, cambio en el lenguaje, y se admiten cosas que antes no se admitían. Y también en la Incluso relación, se generan palabras propias de ese movimiento, como soviet, checa, etcétera. y el lenguaje se hace mucho más Como grosero, Podemos. mucho más ordinario, se admite, como decíamos antes, pues los tacos, los insultos. Perversión de las relaciones de posesión. La propiedad privada ya no significa nada, o incluso se empieza a ver como algo malo. El hecho de que alguien tenga algo, se le señala, es malo que tengas algo, alguien se lo habrás quitado. Pero también perversión de las relaciones sexuales, y lo cuenta muy bien Sorokin, se empieza a ver como malo el matrimonio, la familia, las normas más o menos convencionales de organización familiar se empiezan a ver como un prejuicio burgués, pues la fidelidad conyugal, las relaciones convencionales se dicen, eso es un prejuicio, está mal, estás atado, no eres tú mismo, tienes que soltarte de eso. Claro. Sí, ya las relaciones sociales estaban más ligadas a la intimidad o la familia, ya pasan a otro tipo de estadio que nadie sabe lo que es, desenterrar a los muertos. Y el resultado de eso, Sorokin también lo muestra históricamente con estadísticas. Y te dice, no, es que, por ejemplo, si hablamos de la represión de los instintos sexuales, es que cuando se produce un proceso revolucionario y se cuestiona lo que esta gente llama, por ejemplo, esos prejuicios burgueses, pues lo que tienes después es que aumenta el número de abortos, el número de niños
que nacen, digamos, fuera de matrimonio, aumenta también, o mejor dicho, se reduce la natalidad, porque evidentemente ya no se concibe la relación sexual como algo reproductivo, sino simplemente como el propio disfrute por el disfrute. E incluso se podría hablar también de que el propio sentido de la libertad se vacía en sí mismo. Y esto también lo explica para el resto de cuestiones que él trata, porque una cuestión interesante es que el proceso revolucionario y estos cambios en la sociedad luego producen un cambio, digamos, real y palpable. No solo es que aumente el número de divorcios, por ejemplo, sino también que la mortalidad aumenta. La edad, digamos, o mejor dicho, la esperanza de vida o la tendencia a largo plazo de crecimiento de la población también se reduce precisamente por esto. Sí. Claro, es que en un ambiente mucho más violento. Claro, y él habla, es verdad, él es una persona muy religiosa, él habla de la perversión de la religión y de lo que eso supone y del cambio, esos otros cultos más o menos de nueva creación, pero luego también habla de perversión de la moral, de la estética, y es verdad, todos los procesos revolucionarios incluyen también destrucción de obras de arte, esa idea de que las cosas ya no son bonitas o feas, sino de cualquier cosa vale, de que buena parte del arte antiguo pues es un arte de las clases dominantes, era un arte opresor. Eso a mí, un conservador posterior a Sorokin como Roger Scruton, él dice que él se hizo conservador en los años 60 en Francia, durante el mayo del 68 y los años posteriores, porque lo expresa, la frase es algo así como: vi lo fácil que es destruir lo que tanto tiempo nos ha costado construir. Y él, que estaba muy obsesionado con el tema de la belleza, la estética, el arte, dice: me di cuenta de lo mucho que costaba hacer esas ciudades preciosas europeas, esas catedrales, esos monumentos, y de lo fácil que la masa revolucionaria puede acabar con ello, porque también se produce esa idea de la estética, las normas, las costumbres, lo adquirido, lo que tanto tiempo, esto no sirve de nada, hay que cambiarlo todo, porque en el mito del revolucionario es los problemas del mundo hay que cambiarlos de un día para otro a través de mis órdenes, mis deseos. Y ahí se produce la rase, acabar con todo lo anterior, la tabla rasa, que es peligrosísima esa idea, y es lo que está en el relato de Sorokin. Sí, la verdad es que, claro, a mí, como tengo más presente todo lo que se refiere a la historia de España, pues claro, me recordaba, claro, cuando se mutilan a las imágenes de las vírgenes. Se les arranca las narices, se destrozan, se les dispara, o se sacan a las monjas de las tumbas y se intenta violar a los cadáveres. O sea, además se tiende como una especie de crueldad gratuita que va unida a la revolución. Esa crueldad asociada, de todo eso da cuenta Sorokin. Algo que dice a ese respecto Sorokin precisamente es que en este cambio de valores que se produce durante una revolución, llega el momento incluso, o puede llegar el momento, en el que se produzca una inversión total de los valores. Y entonces, matar se convierte en algo loable, en algo de lo cual uno puede presumir. Y cuanto más cruel sea ese asesinato, mejor, porque evidentemente hay que mostrar tu espíritu revolucionario. Claro, si no te pueden acusar pues los del Comité de Salud Pública, ¿no?, de Robespierre, de ir contra la revolución. Mira, he rescatado, porque se me ha venido a la cabeza esta mañana, un artículo de Jesús Lainz, que es provocativo, que publicó en Libertad Digital en el año 2021, La República de la Chusma, los cambios indumentarios por motivos ideológicos. Dice, contó Josep Pla que en abril de 1931, que al intentar comprar un hongo, le respondió el dependiente: esta temporada se llevan muy poco con esto de la República. Y es que llevar sombrero se consideró la mayor manifestación de fascismo indumentario. Sí, esa es una parte que en ocasiones parece anecdótica, pero que lo que subyace ahí es muy relevante. Y también en Sorokin también cuenta alguna anécdota, pues que algo parecido, que llevar gafas, leer el periódico, leer un libro, se asociaba con: tú eras de la clase equivocada, tú eres uno de los opresores, tú eres uno de los que estaba esclavizando al pueblo, y entonces tienes que pagar simplemente por una de esas características más o menos anecdóticas de cómo te gustaba vestir, lo que te gustaba hacer o cuáles eran tus aficiones o tu ocio. Yo no sé si la barba es muy revolucionaria, ¿eh? ¿La barba? Sí. No, la mía no. ¿Cómo lo que piensas, Rubén? Yo creo que a día de hoy no. Se acaba de pasar a saludarnos Luis Fernando Quintero. Sí. Y es que hay que decir que Rubén Folguera está todos los días en Con ánimo de lucro con Luis Fernando Quintero. Eso es, escúchennos. Claro, y le ha dejado 1:30. que se venga hoy aquí. Sí. Escaparse del programa, gracias Luis Fer. Es que es el jefe. Estaba ahí vigilándole para ver Y si lo hacía nosotros nos bien. hemos saltado al jefe. Nosotros nos saltamos, porque nosotros somos revolucionarios también. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y es que al final, en fin.
Mira, otra cita, dice, la sociedad revolucionaria no muestra ningún deseo de investigar el verdadero estado de las cosas. Esa idea de ya no solo vivir en la realidad, sino vivir cómodo en la mentira. En la mentira y en Buenísimo. el cambio por completo del orden, de la importancia, de la gradación y de la valoración de los acontecimientos. Dice, por ejemplo, se vuelve muy sensible esa sociedad revolucionaria a acontecimientos pequeños, pues no has saludado con la palabra adecuada, no has dicho ciudadano, no has dicho camarada, y eso de repente... No has levantado la mano. No usas lenguaje inclusivo. De repente, sí, pero ese tipo de cosas nimias, anecdóticas, se vuelven realmente importantes y se señala y se castiga. Y sin embargo se vuelve... Esa misma sociedad que es muy sensible a ese tipo de nimiedades se vuelve extraordinariamente insensible a acontecimientos realmente importantes, a las muertes, a las destrucciones, a los robos. Eso parece algo, bueno, sí, bueno, está ocurriendo porque es inevitable, casi muchas veces se disculpa, bueno, es que la gente, es lógico que haya salido de ese estado de embrutecimiento en el que estaba antes de una forma un poquito violenta, y quien se está fijando en si le llamas camarada o ciudadano no se está fijando en las muertes o en los robos que hay a su alrededor. Es algo muy peculiar de la Desde revolución. luego. Y esto lo que produce, según Sorokin, es un estado mental o de la psique de la sociedad totalmente desnortado, donde, como bien dice Domingo, donde evidentemente ya se desvincula todo lo que tiene que ver, digamos, con la realidad en sí misma, también quizás sea porque se supone que se está sirviendo a un gran ideal al cual hay que sacrificarse, ¿no? Y evidentemente esto produce todo este tipo de resultados en la sociedad que no son nada nimios. Es que, evidentemente, esto lo que lleva es al hambre, a la destrucción de patrimonio cultural, a la pobreza, a todo tipo de padecimientos que son reales y que son incluso mucho peores de los que posiblemente se sufrían anteriormente. Algo que me da mucho miedo es lo de la pérdida de la memoria. Sí, claro. Ya no conoces a quien conocías. Efectivamente, y entronca muy bien, por ejemplo, con lo que hablaba Orwell en 1984, ¿no? Con ese doble piensa. Porque la verdad ya deja de tener un sentido real, objetivo, y o depende de lo que diga el Politburo o el comité que dicta las cosas en ese momento. Y claro, hoy te dicen A y mañana te dicen B, y ambas cosas... Baltasar Garzón. Sí, básicamente. Claro. Sí, pero eso es que hoy te dicen A y te dicen B en todo tipo de cosas. Por ejemplo, los bolcheviques, en los años previos a la revolución, defendían de forma ardiente la libertad de prensa. Lo que decían es que la censura zarista era inaceptable, la libertad de expresión, de asociación, de huelga, por supuesto, y a las 2 semanas de estar en el poder se habían prohibido todas esas libertades que unos meses antes. Y cuando incluso algunos camaradas, algunos miembros del partido dijeron, oye, que es que habéis metido en la cárcel a un amigo mío porque tenía un periódico, quería imprimir algo en su imprenta y le habéis requisado la imprenta. Oye, que es que habéis fusilado a estos obreros de la industria de San Petersburgo, del acero, que estaban haciendo huelga. Les dicen, sí, es que... y claro, los líderes bolcheviques dicen, ¿y qué pasa? Y dice, hombre, es incoherente porque nosotros hemos hecho la revolución defendiendo que lo que íbamos a instaurar era una libertad de prensa y de expresión absoluta, una libertad de huelga absoluta, y dicen, no, eso... Y no les importa negar lo que han dicho unas semanas antes en nombre de esa revolución y de esa mejora constante. En ese aspecto lo que sí que se echa un poco en falta, antes se lo comentaba Domingo antes de empezar a grabar, que no explicita como tal Sorokin, pero sí es cierto que podría haber incorporado, cuando habla de eso en concreto, la ley de hierro de la oligarquía, de la que hablan, por ejemplo, habla Michels, o cualquier tipo de perspectiva elitista que ya presentaban anteriormente Pareto o Mosca, porque evidentemente los revolucionarios son personas concretas, con intereses concretos, que lo que quieren hacer es ponerse ellos para mandar ellos, no quieren servir a ningún gran ideal ni libertar a la sociedad. Claro, mira, eso también lo hemos hablado antes de entrar, es verdad, el decir, a ver, ¿tú crees que los revolucionarios creían en la revolución? Claro, yo siempre he pensado que no. La revolución es un medio para ellos. Sí, algunos sí, otros no, pero siempre, o sea, si creían en parte porque era un medio para ellos y porque ellos sentían que iban a conseguir el poder. Y eran conscientes, yo creo que además muchos eran intelectuales, eran conscientes de lo que iba a provocar en la sociedad, ¿no? Posiblemente sí. Y nunca intentaron pararlo. Sobre todo no les importaba. Yo no sé si eran conscientes de cómo iba a terminar, pero decían, ¿qué más da? Mientras yo tenga el poder y mientras cambiemos el orden de las cosas, lo que ocurra nos da lo mismo. Y de lo que se sirven es de la ilusión que puede, eso sí, pues encenderse dentro de la sociedad, que la sociedad sí que muchas veces quizá
manejada por los hilos de las élites en este sentido, sí que puede creer fehacientemente en una revolución en concreto. Y muy, muy importante, que no quiero que se me vaya lo que has dicho de la memoria, ¿eh? Porque las revoluciones acaban, además esa es la idea, de crear un hombre nuevo, un hombre nuevo que acabe con el pasado, con las tradiciones, con las costumbres, con los lazos sociales, familiares, vecinales. La Revolución Francesa en eso es el gran ejemplo. Claro, es acabar con todo y decirle a la gente, de hecho, oye, todo aquello que te había importado tanto o todo lo que explica quién eres, olvídate, tenemos que hacer tabla rasa, tenemos que empezar de cero. Y entonces, claro, ¿qué es lo que consigues con eso? Lo que consigues es una sociedad, unas relaciones muy sensoriales. Solo importa lo que deseo, solo importa lo que siento, solo importa el aquí y ahora, lo que me apetece y, claro, se acaban, o sea, todas esas derivas de las que estamos hablando, esas perversiones de las que estamos hablando en el capítulo de hoy, es inevitable que surjan. Te dicen, no, todo lo anterior da igual, ni le debes nada a nadie, ni estás aquí por nada, sino eres nuevo, es como si hubieses nacido ayer y no tienes memoria de nada, solo lo que te apetece es relevante. Y entonces la gente que hace, pues eso, se animaliza, se biologiza, como dice Sorokin. Incluso la memoria en tu bloque de pisos. Es decir, tu vecino, tu amigo, que ha sido tu amigo, deja de serlo si no está al lado de la revolución. También porque muchas veces lo que se quiere cortar son esos vínculos sociales, esos lazos sociales que no dependen de ningún comité de salvación pública, lo que realmente se basan en, digamos, el desarrollo social orgánico entre las personas y las interrelaciones que se pueden establecer entre ellos. Y claro, evidentemente, como si lo enlazamos con lo anterior, evidentemente el revolucionario que quiere dirigir la sociedad hacia un estado superior, supuestamente, necesita de cortar esos lazos, esos vínculos personales y crear unos nuevos que establezca la revolución. Y crear una nueva identidad. Y ahí también llega la destrucción de la religión anterior. Por ejemplo, pues la persecución a los católicos, ¿no? Efectivamente, pero también eso es algo que les interesa hacer para que la sociedad pierda el norte, por decirlo de algún modo, y acepte lo nuevo. Decía Chesterton que aquel que deja de creer en Dios puede creer en cualquier cosa. Evidentemente, el que deja de creer en Dios puede creer en la revolución francesa. Bueno, porque el hombre francesa. siempre cree en algo. Desde siempre ha creído en algo. Efectivamente. Porque siempre ha buscado. Pero no solo eso, sino porque si alguien supera la idea de Dios, que digamos que es el ser perfecto y del cual depende tu trascendencia en principio, no, al menos en la teoría, puedes creer ya en cualquier cosa puede dar sentido a tu vida. Como bien dices, necesitamos creer quizás, pero lo cierto es que si superas esa idea, cualquier otra cosa puede dar sentido a tu vida. Y lo malo de eso es que muchas veces lo que va a dar sentido a tu vida son cuestiones vacías, vacuas y nimias que te pueden llevar precisamente a comportarte como se comporta la masa. Claro, es que en el caso del comunismo sí que funciona como religión de sustitución, precisamente porque al final el ser humano necesita creer en algo, necesita un rumbo, necesita un sentido, ¿no? Es peligroso porque muchas veces... Y lo llevamos dentro y entonces, claro, el comunismo ahí entra. Claro. Pero esto es peligroso, primero, por lo que decía Domingo, de que se pretende crear un mito del hombre nuevo, pero además porque, y esto quizás es una tesis algo más disruptiva con lo que se cree en general, es que la Iglesia Católica, por ejemplo, como poder fuera del tiempo, como poder, digamos, espiritual, ha ejercido históricamente como freno al poder político. Y cuando la gente deja de creer en Dios y por tanto deja de creer en la autoridad eclesiástica, sea la que sea, se echa en las manos del poder político. Y el poder político muchas veces es mucho más sanguinario que el poder eclesiástico. Y sin restricciones. Claro, porque además la legitimidad, se lo da a sí mismo, cosa que la Iglesia tiene la legitimidad de Dios. Esa lucha de legitimidades, que a mí es la parte que más me interesa de la historia europea, esa lucha constante entre el Estado y el poder espiritual de la Iglesia, y cómo ese equilibrio que se va consiguiendo, siempre es un equilibrio inestable, pero me parece que explica muchísimo de la historia de Europa. Y uno de los problemas de estos procesos revolucionarios es que se acaba con una de las legitimidades y entonces el Estado dice, ya no tengo límites, no tengo restricciones, puedo hacer lo que quiera porque no hay nadie que me vigile ni me controle. Y eso es... Claro, luego la Unión Soviética tardó muchísimo en volver el catolicismo, la Iglesia Ortodoxa, bueno, hasta Juan Pablo II, que lo empezó a abrir otra vez allí las pequeñas iglesias, y hoy en día todavía cuesta mucho. Lo cual no quiere decir, luego lo hablaremos, que en ese tiempo en el que la Iglesia estuvo, digamos, apartada de la sociedad rusa, no hubiera valores conservadores, incluso precisamente mucho más conservadores porque estaban dictados por el régimen estalinista. Sí, pero fíjate, otra idea interesante. La sociedad se vuelve un punto delirante, llena de alucinaciones. Lo explica Sorokin muy... No hay distinción entre la ficción y la realidad. Dice,
a su alrededor de estos revolucionarios reinan la ferocidad y la matanza, pero no dejan de repetir que se está haciendo realidad la hermandad entre los hombres, que es verdad. Uno lee algunos de los panfletos de los revolucionarios, y ya nos salimos de la revolución bolchevique, nos vamos a la revolución francesa, y en los peores momentos del terror, uno escucha algunos de los discursos de Robespierre, de Antón, y estaban hablando eso de la hermandad, del ser humano, seremos todos felices, y dice, pero que estáis cargando a 200 en la guillotina cada día. Bueno, lo y la llevas por gente escrito, ahí eso además es que va a verlo como si fuera un espectáculo y los estáis persiguiendo. ¿Cómo me puedes estar hablando de la hermandad y de la felicidad que vamos a conseguir los hombres? Pues estaban o sea, ya no solo el que lo escribe, que dice, este tipo está loco, está claro que vive en una realidad paralela, sino que, bueno, pues esto se publicaba, era como el fermento de las ideas políticas, del debate político en el París de la época. Y dice, pero esta gente está mal de la cabeza. Pues es lo que pasa en la revolución, es esa disociación completa entre realidad y ficción, entre realidad y teoría. Sí, y pasa ahora. Sí, y lo triste es que el ser humano... de cosas económicas. Efectivamente, es a lo que iba, que el ser humano vuelve a tropezar con la misma piedra, porque después de la experiencia de Francia, de Rusia, muchas de las tesis, y creo que se comenta en el prólogo de este libro, que lo firma Jesús Gómez Ruiz, es que actualmente nos encontramos en un proceso de revolución constante, en el cual se pretende precisamente llevar este proceso a cabo, pero a lo largo del tiempo y de forma permanente. Y entonces, claro, uno se encuentra ante esta situación y dice, pero ¿cómo no podemos estar frenando quizás esta deriva? Porque las consecuencias de las que habla Sorokin son evidentes. Desde luego. Por cierto, muy bueno el prólogo y muy bueno el epílogo de David Sanz. Sí. Son muy, muy buenos los dos, así que además... Jesús Gómez, que empezó también en Libertad Digital, en Opinión, y luego fue alcalde de Leganés. Eso es. Y David Sanz, que está en la Universidad de Ávila, decano, creo que es el... creo que sí, no lo sé. Es como el jefe de Economía de la Universidad de Ávila. Y es muy buen amigo. Y les mandamos un saludo a los dos porque a mí me han gustado mucho tanto el prólogo como el epílogo. La tesis de David es muy interesante. David Sanz es especialista en el pensamiento de Hayek y precisamente cuando uno lee, si conoces un poco de la escuela austríaca y de Hayek, vas viendo que hay puntos de conexión entre lo que dice Sorokin y lo que dice Hayek. Básicamente, cuando Sorokin explica que la sociedad es fruto de la evolución durante años del comportamiento humano en sociedad, de la adaptación del comportamiento de los individuos al entorno y a la sociedad, y que precisamente por eso es imposible realmente dictar un plan perfecto de organización social, porque precisamente ocurre lo que ocurre. Sí, incluso en situaciones o en regímenes que vistos desde nuestra época nos puedan parecer manifiestamente mejorables. Eso lo explica bien Sorokin y también hace hincapié David en el epílogo. Esta idea de, oiga, la Rusia de los zares no era un paraíso, no, evidentemente. Estaba muy alejada incluso de regímenes de la época, pues yo qué sé, de la Inglaterra postvictoriana, que ya era una democracia más o menos similar a la que nosotros conocemos ahora, de otros países de la época. Y dices, sí, que probablemente la Rusia zarista era uno de los peores regímenes de la Europa avanzada o semiavanzada en aquella época, eso es cierto. Pero incluso así, lo que se había formado en Rusia había sido un proceso de prueba y error constante a través de los siglos y tenía muchas cosas interesantes y muchas cosas que por lo menos hacían que aquella sociedad más o menos hubiera evolucionado y que además seguía evolucionando. Todos los que han escrito de la Revolución Rusa lo que te dicen es que en las últimas décadas del siglo XIX y en las dos primeras del siglo XX, el país claramente se estaba acercando a la Europa occidental. Entonces, lo que te dice Sorokin es que fuera un régimen, la Rusia zarista o la Francia prerevolucionaria, que tenía muchas cosas que mejorar, no implica, uno, que todo hubiese que arrasarlo, todas esas costumbres, esa memoria, todos los lazos sociales de los que estamos hablando, y dos, que lo que fuera a venir fuera mejor que lo que había. Y entonces, en realidad no, porque efectivamente puede que no fuera en el mejor régimen del mundo, la mejor situación político-social del mundo, pero el que se cree que puede desarrollar o que puede idear un nuevo régimen desde cero, solo en base a su intelecto, a sus criterios, a sus gustos, es el que realmente acaba destrozando por completo una sociedad, que es lo que ocurre en las revoluciones. Un poco la tesis de la fatal arrogancia de Hayek, al final, que la información realmente importante en sociedad es de carácter práctico, y que además está dispersa en miles de mentes y por eso el planificador central no puede ordenar la sociedad.
En fin, es que hay tantos ecos también en lo que estamos viviendo, porque claro, ahora vivimos una especie de revolución cultural, que realmente, pues claro, no es la revolución violenta que retrata Sorokin, pero en muchas cosas se parece. Es decir, esto de los inquiocupas, por ejemplo, pues que justifiques que ahí te quiten la propiedad y que la gente incluso lo vea bien, pues claro, en esa casa pues se han metido una gente que consideramos desprotegidos o desfavorecidos. Todo esto está relacionado absolutamente con la sociología de la revolución. Sí, sí. Y yo tenía que apuntar un tema también relacionado en ese sentido, que desaparece por completo la responsabilidad Claro, yo personal. me puedo meter en ese piso porque claro, es que... Claro, pero además desaparece en los dos sentidos, en los dos malos, además. Desaparece por un lado porque tú no eres culpable de nada de lo que has hecho, Claro. es la responsabilidad es del grupo, del colectivo, de las circunstancias, te han empujado a actuar así. En el caso, pues tú decías de los Inquiocupas, es que claro, no tenía dinero, la sociedad no me ha tratado bien, no estaba en una situación de partida desfavorecida, ¿cómo no voy a hacerlo? Pero luego también desaparece la responsabilidad personal en el sentido contrario. En este caso sería más para el dueño del piso, que es, sin tú ser culpable de nada, puedes llegar a serlo simplemente por pertenecer a un colectivo. Esto se ha visto mucho en la revolución bolchevique. Eres burgués, oiga, pero que no he hecho nada. Tu familia, tu tío era miembro del gobierno de los zares, oiga, que no he hecho nada, al gulag. Eres burgués, al gulag. Sí, sí. Eres religioso, al gulag. Estudiabas en un colegio católico en España, a Sí. Paraguayos. O sea, el que lo llevó a su máxima expresión probablemente fue en la Camboya de los Jemeres Rojos, que era básicamente, pues eso, arrasar con colectivos simplemente por lazos familiares, tribales, por costumbres o por lo que habías hecho en los años previos. Pero está implícito en todas las revoluciones, también en la francesa, esa idea de eres noble o formabas parte o eras empresario o tenías algo y entonces ya da igual lo que hayas hecho. La clave es ¿a qué colectivo perteneces? Lo decimos, el que hace algo malo se justifica diciendo, no, yo no soy, son mis circunstancias, y al que no hace nada se le dice, aunque no hayas hecho nada por pertenecer a este colectivo, eres culpable. Todo esto es muy wokista, también. Hombre, claro. Claro. Y aquí es interesante que Sorokin pone énfasis en otra cuestión, y es que este parasitismo no solo se da porque, digamos, se biologice los instintos de las clases que se consideran reprimidas, sino que las clases supuestamente opresoras, por ejemplo los ricos, también ven cómo sus instintos de protección de su propiedad o de su vida también se diluyen, y por eso precisamente es algo que se puede aprovechar por parte de los revolucionarios. Sí, sí, esa idea de que se le dice a la gente que es malo que protejan su propiedad, y entonces algunas de las normas básicas, pues uno empieza a decir, bueno, pues a lo mejor no es tan relevante o a lo mejor no debería hacerlo. Claro, es que también la autoridad empieza a dudar de sí misma. Claro, ese es el tema, eso es lo realmente peligroso, porque cuando una revolución, o mejor, digamos, cuando una revolución comienza a gestarse y comienza a haber, lo describe bien Sorokin, primero pues, algunos disturbios, luego puede ser que la sociedad se convenza de que ese es el camino que hay que seguir, porque sí, hay una desigualdad, hay unas injusticias claras y hay que resolverlas. Vayamos a la revolución, vayamos a la rebelión. Y esto, si no puede ser frenado por una autoridad fuerte, evidentemente a lo que lleva es a la caída de esa autoridad y al triunfo de la revolución y a todos los desmanes que hemos estado comentando. Por eso esta mañana en la redacción nos acordábamos de Alfonso XIII, Sí. yéndose de España. Y nos podíamos y cuidado. Ya en el 31. Sí, pero nos podíamos haber acordado de lo que ocurrió después. Porque Sorokin defiende que el fin de la revolución, que es la reacción, es la vuelta a un orden muchísimo más duro que el que había previamente, en primer lugar, es algo inevitable, y en segundo lugar, no es algo externo a la revolución, sino que forma parte del proceso revolucionario. Él dice que la revolución tiene dos etapas. Esa primera etapa de destrucción que hemos estado comentando hasta ahora, pues de terror, de acabar con todo lo establecido, de destrucción de cualquier tipo de relación social, y una segunda etapa, pero que también forma parte del proceso revolucionario, que es la reacción. Y es la llegada del hombre fuerte que impone la tiranía y que lo que viene a decir es ordenar el caos. Dice, todo esto así no se puede vivir, la gente además lo demanda. Y esto también se lee cuando uno lee la historia de la Revolución Francesa. Hay un momento en el que el mismo pueblo que había incluso en un momento dado impulsado o que había estado detrás de la revolución dice, necesitamos orden. Y entonces piden un cirujano de hierro, que en ocasiones es Napoleón, en otros es Stalin. Yo creo que Hitler, en parte porque lo que se vivió en los años 20 en Alemania, hubo muchos momentos prerevolucionarios, y en España lo vivimos. En los años 30 lo que se demandaba era la vuelta al orden, porque es que es casi inevitable que después de las revoluciones venga esa reacción. Y esto es lo esencial, porque
Sorokin, evidentemente, cree en el progreso, cree en el desarrollo de las sociedades, pero claro, él dice, hay dos formas de hacerlo, o mediante reformas que realmente respeten lo que es la naturaleza humana, o mediante la revolución. Y la revolución es la peor forma posible por todo lo que hemos estado comentando. Y claro, la cuestión es que la revolución por sí misma lo que produce son estos efectos, pero evidentemente cuando se produce esa segunda etapa de la revolución, lo que hay que plantearse es a qué precio. Es decir, es al precio de haber padecido hambre, muerte y terror. Y evidentemente, quizá el drama es ese, es que la revolución, por poca evolución que pueda suponer en la sociedad, por poco avance que pueda suponer, en realidad supone un gran precio que realmente no compensa. Hay un párrafo muy concreto del libro donde dice, es que evidentemente, bueno, hasta el suicidio puede suponer una solución para las cosas, pero ¿a qué precio estamos dispuestos a pagar este tipo de cuestiones? Y sobre todo, luego además, y esto es como inicia el libro, uno, cuando se ve inmerso en este proceso, como parte de la masa, no sabe hasta dónde puede llegar, porque evidentemente cuando la masa se pone a trabajar en un sentido revolucionario, hoy quemamos la casa del vecino, mañana a lo mejor del ministro o del alcalde o quien sea, pero es que también va a venir a mí, y es ahí cuando me voy a dar cuenta de que este proceso revolucionario no tiene sentido, no es el precio que estamos dispuestos a pagar, y que por eso luego vamos a empezar a demandar, como decía Domingo, una reacción que de algún modo ordene lo que se ha desordenado previamente. Y es aquí donde se produce, según Sorokin, un proceso incluso mucho más autoritario, si lo queremos, o mucho más restrictivo, represivo del estado en el que se vivía anteriormente. Y quizá en Rusia es un caso bastante concreto. Y mira, o en Francia. el mundo árabe. Claro, es que nunca o en Irak, cuando llegan a los palacios de verdad, o en Siria y tiran la escultura, que claro, si no hay escultura ya por el suelo y arrastrado, el líder, Hassan, ¿os acordáis de Hassan Hussein? Sí. Pero luego, ¿quién llega? Claro, es que la idea es que no podemos saber dónde va a acabar no podemos saber nunca dónde va a acabar la revolución y la destrucción que genera, pero tampoco podemos saber cuál va a ser esa reacción. Claro. En ocasiones es terror blanco, en ocasiones es terror rojo, en ocasiones es terror de los dos lados, y en ocasiones pues te encuentras con Stalin. Cuando he dicho Stalin-Hitler, claro, es que o sea, dices, no, yo no sabía que iba a ser tan grave. Ya, sí, pues tienes a los dos mayores genocidas de la historia como reacción a ese proceso de, no, vamos a explorar nuevas formas de relación social. Y de repente tienes... Y Stalin probablemente, en cierto sentido, era casi inevitable que surgiera una figura así en la Rusia soviética, porque claro, después de 5 años de guerra civil, en el año 23, 24, de destrucción, la gente lo que quería era orden, tranquilidad, y le daba igual al ciudadano medio soviético. Y dices, no, pero es que el Gulag, la Checa, y probablemente muchos de ellos dijeran, mira, con que haya un poco de orden, con que haya un poco de paz, con que voy a comer poco, mi vida va a ser enormemente frugal y con unas carestías brutales, pero por lo menos tener tranquilidad, saber que puedo salir a la calle sin que me vayan a quemar la casa o me vayan a dar una paliza. Entonces, es casi, bueno, yo creo que es inevitable, como dice Sorokin, que se produzca esa reacción, una reacción que además no controlas. Bueno, o sea, a veces es Napoleón y a veces es Stalin. Lo que sí es interesante de Sorokin es que él pone en duda, o mejor dicho, establece la cláusula de que esta segunda oleada de la revolución se produzca si la primera etapa no ha destruido totalmente el tejido social y nacional, que es algo muy interesante porque evidentemente la revolución, en tanto que ruptura con lo anterior, puede llegar a producir realmente una ruptura absoluta y por tanto una destrucción del tejido social. Y sin embargo, solo queda esperanza, de algún modo, si queda algo, digamos, subyacente en la sociedad que pueda suponer esa reacción, esa respuesta a los desmanes de la primera etapa. Claro, y sobreviven los cínicos, los que tienen mucho miedo, los que son capaces de mentir. Sí, a ver, la parte, iba a decir más divertida del libro, que a mí me parece como más en la que te ves mejor reflejado. Costumbrista. Sí, costumbrista, sí, esa es buena palabra. Es en la que define los tipos que crecen, la tipología de líderes que se aprovechan de la revolución. Entonces, él los divide en 3 tipos. Dice, la primera sería aventureros, maníacos, sociópatas. Dice, es un proceso extraordinariamente violento. La gente normal, la gente
que tiene sentimientos, la gente que mira a sus iguales con una cierta... Bueno, le da un ataque al Claro, corazón, como pasó mucho. Incluso aunque fueran en Madrid de la utópicos al guerra. principio o idealistas o estuvieran cerca desde un punto de vista ideológico, rápidamente se desenganchan de la revolución porque ven sus consecuencias. Entonces solo los más violentos, los tipos que realmente no tienen ningún tipo de empatía hacia los de alrededor, pueden crecer en ese ambiente. Luego hay una segunda tipología de líder que es revolucionario, que sería el militar profesional, que entra más bien en esa segunda etapa, mano de hierro, que dice, en este momento extraordinariamente violento, solo alguien que sabe manejar esa violencia, solo sabe alguien que sabe organizar, y se posiciona y organiza esa sociedad en mitad del caos. Y la tercera serían los cínicos, los supervivientes, los pícaros. Fouché, en la Revolución Francesa, que es un tipo pues que básicamente crece en el terror, se mantiene en el bonapartismo, que le da un poco igual, y él lo que está ahí es simplemente para aprovecharse de cualquier circunstancia, no tiene ningún tipo de escrúpulos ni moral. Y entonces, es como cuenta Sorokin, como cada uno de ellos tiene su momento, esos sociópatas pues más al principio, en ese momento de violencia pura, luego en la reacción, ese que él llama militar profesional o... casi diríamos tirano o dictador profesional, y luego esos cínicos que se manejan bien en cualquier circunstancia. Y como todos ellos van ahí organizándose, moviéndose para gestionar, controlar la revolución y sobrevivir y mejorar ellos mismos. Sí, dice que son precisamente los cínicos, si son buenos, si son en el sentido estratégico, pues los que se pueden de algún modo sobrevivir, porque una cosa que sí que, solo que no trata como tal, pero que sí que es interesante de tener en cuenta es que la revolución suele devorar a sus hijos. Es que Siempre. en la Revolución Francesa hemos visto precisamente cómo al final acaban guillotinados Danton, Robespierre, etcétera. En la Revolución Rusa, pues Trotsky acaba con un piolet en la espalda, ¿no? etcétera. Entonces, Y nosotros que se los carga a Sí, todos, bueno. Stalin. O sea, es que uno coge la lista de los integrantes y cuando muere originales. Stalin igual, entre Beria, Khrushchev, Bueno, luego coges la foto de Vista Alegre. Sí, evidentemente, Podemos. sí, así es. es lo mismo. Sí, quiero decir, el proceso es el mismo, pero menos violento, pero cómo lograr el poder y lo que tienen en la cabeza no es tan diferente. Claro. Bueno, y eso es interesante porque sí que es cierto que al final el poder político también aprende y de algún modo civiliza sus medios y naturalmente quizá los medios revolucionarios a día de hoy están más civilizados en el sentido de que son más complejos o son más sofisticados. Entonces se busca esa revolución que comentamos anteriormente, permanente en la sociedad, por parte de otros medios que no impliquen necesariamente el terror ni la represión que se vivió hace un siglo ya. En fin, y Franco, cuando entra en Madrid en el 36, ¿a quién se encuentra en las cárceles? A los comunistas, que les habían cogido los propios republicanos. En fin, pues sí, ellos contra ellos mismos. Sí, pero mucho cuidado con esto que habéis apuntado los dos a lo largo del programa varias veces, tú que ahora estás muy con el tema woke, que vivimos en una especie de revolución constante. Es verdad, Sí, es sí, menos sí. violenta, es menos abrupta, es menos llamativa, No. pero muchos de los procesos que Sorokin cuenta y que pasaron, es verdad, en Rusia en 2 años, en Francia en 3, 4 años, en Occidente los llevamos viviendo ahora pues medio siglo. Y es la forma de asumirlos. Sí. Ese es el gran Pero el hallazgo peligro de la no es revolución cultural. a mí me parece que no es muy diferente el peligro, lo que estamos viviendo ahora de esos procesos, quizás sea de menos aparatoso, pero que esas derivadas, esas dinámicas de destrucción social, yo creo que están presentes en muchos de nuestros países y es muy peligroso que las dejemos pasar sin por lo menos darnos cuenta de que están contadas muy bien. Y que destruyen cosas que luego ya va a ser muy difícil construir de Sobre nuevo. todo teniendo en cuenta precisamente, como dice Domingo, que está siendo un proceso bastante paulatino, y como tú decías, Nuria, en el cual pues, las personas comienzan a asumir ciertas cosas y las dan por hecho y por tanto, precisamente porque no es una ruptura tan disruptiva como la que se produjo en este tipo de revoluciones, precisamente quizá luego dar marcha atrás sea más complicado. En fin, qué suerte tenemos, que nos ha tocado coger un fusil ni defendernos. Sí, bueno, En fin, por ahora. Perdona. A mí no me extrañaría nada que hubiese un proceso de enfrentamiento civil en Occidente en los próximos 50 años. Pues yo haría como Clara Campoamor. Pues puede ser, Me pero voy no. de España. No, si no digo España, a lo mejor no es en España, a lo mejor es en otro país, pero no me extrañaría nada que hubiese... Creemos que estamos vacunados contra lo que ocurrió en Europa entre el año 14 y el año 45
y yo creo que no estamos vacunados. Espero que no ocurra, evidentemente, pero no estamos vacunados. Todo lo contrario, precisamente porque lo que se ha propagado en Occidente después de las dos guerras mundiales creo que es incluso aún más utópico que el anterior, porque se creen en el estado de bienestar, en el estado como, digamos, garante de los derechos y las libertades, y vivimos una especie de burbuja en la que parece que no hay guerras, nada nos puede afectar, y realmente, precisamente porque no se tienen en cuenta las enseñanzas de sociólogos como Sorokin, esto puede suceder porque la gente no tiene en cuenta que esto es una realidad que precisamente sigue ocurriendo en el resto del mundo, menos en Europa. Ahora lo llamamos relato, Sí. ¿verdad? Sí. Qué rebe nos da esa palabra. En fin, Rubén, muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros, un placer. Un placer, igualmente. Ya vendrás por aquí en otra ocasión. Yo encantado. Tú provócanos Sí, sí. y te traemos. Nos vamos. Pues nada, que todo el mundo se vaya a comprar el libro. Sí, que lo de lean. Sorokin. A mí me parece... Hay partes que las vas leyendo y dices, pero si esto está pasando ahora mismo en Pitirín. España, en Europa, en Estados Sí. Unidos, en Reino Unido. Lees anécdotas y les pones un titular de algo que ha ocurrido en los últimos 2 años, pero en un momento. En fin, esto está escrito y esperemos que no vuelva a pasar y esperemos que la historia no se repita. Estamos jugando a aprendices de brujo, lo único que en vez de en 2 años, en muchas décadas. Pero la alquimia y el juguetear con los diferentes compuestos para ver si conseguimos ese hombre nuevo sigue estando muy presente en la política occidental. Sí, son Y eso unos es muy irresponsables, peligroso, muy, muy peligroso. Desde luego. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que estamos en Twitter, que subimos nuestro podcast todos los sábados a las 8 de la mañana, que estamos en directo en el radio a la 1 de la madrugada, me han dicho. A la 1 de los domingos. Sí, los domingos a la 1 de la madrugada. Bien. Ya investigaré por qué nos han retrasado una hora. Sí, yo también iba a decir las Debe 12 ser es mejor hora. porque es mejor. Debe ser que a la 1 todo el mundo se conecta en radio, a la 1 de la madrugada un domingo, y han dicho, claro, Fantástico. estamos subiendo ahí. Venga. Claro, Es cuando la la audiencia. gente termina de escuchar los programas deportivos y a lo Claro. mejor están enfadados porque ha perdido el Madrid o lo que sea, pues nos Y ponen a dice, pues nosotros. venga, es domingo, es la 1 de la madrugada, mañana trabajo, pero qué mejor forma Bien. de irme a dormir que escuchando a estos de economía para quedarte sin amigos. Pues nada, que un abrazo enorme a repartir. En Es Radio, Economía para quedarse sin amigos. Un podcast de Libertad Digital.